soy escultora. Desde muy chica empecé a modelar, 6 años, fue mi primer taller de cerámica y el barro nació entre mis manos. Y bueno, se ve que mis padres pudieron ver en algún momento el camino y en determinado momento empecé Bellas Artes. Y se amplió, digamos, de lo que era la cerámica hacia la escultura. Ya en el taller al cual yo iba, ya hacíamos cerámica escultórica. Y bueno, empecé en Bellas Artes y se me abrió un mundo diferente y maravilloso con el tema del espacio, el manejo del espacio, el manejo de la materia. Y yo te podría decir que soy escultora, pero que bueno, que a lo largo de la vida, que vienen siendo unos añitos, no puedo y me incursiono en diferentes áreas del mundo de la creatividad. Por ejemplo, la música es un mundo que me apasiona y me hubiera gustado ser cantante, no lo soy profesionalmente, pero sí canto, me gusta, estudié mucho y el mundo de la música es un mundo que me llega mucho. Y la escritura también, cuando se me da escribo y estoy ahora, digamos, hace 23 años que estoy escribiendo una novela y finalmente parece que la estoy terminando. Por eso te digo, el tema de bueno, ser escultora, yo creo que yo construyo con cualquier material, con lo que caiga en mis manos. Y se me da por el mundo de esto de la sensibilidad, sea el cual sea. Y con la voz, cuando uno canta, también construye. Ni hablar de si haces una polifonía en un coro, ponele. Pero digo, siempre se construye. Yo siento que eso, yo soy una hacedora de lo que se pueda para expresar. Y bueno, la formación fue en Bellas Artes, en la vieja Porredón. Y después en lo que es el Yuna, no sé, se cabalga con todo. Esto se volcó en trabajo, en la docencia. Actualmente soy titular de una cátedra en lo que es el Yuna. Me licencié, bueno, en fin, hice la carrera artística con los premios y demás. Yo no sé si elijo la escultura como medio de expresión o ella me ha elegido a mí, en realidad. Y la elijo o me elige porque no podría ser de otra manera. Desde muy chica siempre estuve en contacto con, como te decía recién, el tema de los materiales de la arcilla. Básicamente arranqué con la arcilla. Hice telar también con la lana, ahora también estoy volcándome en la lana. Entonces, no sé, me parece que a mí me apasiona el espacio y mis pensamientos son tridimensionales. Me cuesta la bidimensión, me cuesta lo plano, digamos. Yo necesito moverme, necesito estar en el espacio, necesito dialogar en el espacio. La diversidad de materiales que a mí me permite el tema del espacio es mucha. Entonces uso, pongamos, cuando hago ensamble mezclo materiales que tengan que ver con la idea que estoy gestando. Las últimas esculturas, casi las últimas, que son las guerreras o damas duras, como les digo, son ensambles de materiales, pongamos, como son la idea de la coraza del guerrero, utilicé rosas, que en realidad no es una coraza, es un símbolo, pero utilicé la rosa como envolviendo el cuerpo, por lo cual parece una especie de armadura, y son rosas, y son materiales que me sirvieron para dar esa idea. O por ejemplo, cuando utilizo cuero, remachado, con hierro, con plomo. Por eso los materiales son infinitos, diversos, y en cada época de mi vida, depende de las temáticas que fui trabajando, fueron distintos los materiales. Te podría hacer un largo resumen. Qué sé yo, una época hice talla en piedra, porque quería hacer talla en piedra, entonces simplemente encontraba la piedra y ahí metía la idea que yo tenía. Por eso el material manda, no es que no manda. Cuando hice la serie de los personajes urbanos, tenía la idea, pero el material que mandaba era la talla en poliestireno. Y después al revestirlos sí adicionaba los materiales encolando y trabajándolos así como que se adecuaran al personaje. Entonces, digamos, para mí arranqué en la arcilla y sigue siendo un hermoso material totalmente sensible. Modelar en arcilla es
Yo siempre digo que mi maestra, la primera ahí de chiquita, plantó la libertad en mis manos, poniéndome la arcilla en las manos. La arcilla es gloriosa. Pasé por la piedra, pasé por la soldadura en hierro, con todos los ensambles. Hago lo que está al alcance de mis ideas. Los materiales me ayudan para eso. Mi proceso de trabajo es el siguiente. No siempre es igual, pero digamos, aparece como una ensoñación con un deseo de ganas de hacer algo y va rondando la cabeza, va rondando y demás. Y en algún momento, por X motivo, surge la necesidad de empezar con ese proceso de plasmarlo y bajarlo a los materiales. Y esto lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, mucha voluntad de seguir y seguir con esta idea. A veces las ideas no eran buenas o uno no se engancha con eso que ve cuando lo baja y se abandonan. No soy de abandonar proyectos en general. Por ahí los dejo y los retomo después. Y soy, digamos, por un lado, son largos procesos de trabajo en escultura, soy permeable a los cambios. Igual no porque sean largos los procesos, soy permeable porque sí soy permeable a modificar de esa idea primigenia con lo que me va pasando alrededor o con lo que me pasa con los materiales, a que cambiar el rumbo completamente y que se transformen. Es decir, no, por ahí no al 100% completamente, pero sí que se transformen. Por ejemplo, hace un rato habíamos visto en el depósito con las esculturas, vos viste una de las figuras y me dijiste, uy, está embarazada. Yo te dije, sí, y me acordé, bueno, esa cuando empezó no estaba embarazada. Obviamente me embaracé en el proceso y decidí que esa era la última escultura de la serie y que la armadura de esa dama dura se iba a abrir con esa panza. Y así fue, le modelé esa panza, se la puse y cambió completamente, porque iba a ser muy otra la original, digamos. Y fue un cambio dentro de lo mismo, pero muy diferente, eso seguro. Así que sí, soy permeable a los cambios de contexto sobre un trabajo que vengo haciendo. Y ni te digo cuando pasan 5 años, 6 años, obviamente. Ahora justamente retomé un libro de artista que había abandonado en el año 2004. Estamos en el 2015. No lo quería tirar. Había sido duro terminarlo, no podía, no le encontraba la vuelta y no lo quería tirar. Y no lo tiré. Y ahora a veces estoy por tirarlo a veces, pero lo retomé. Así que lo estoy avanzando y obviamente avanza de maneras diferentes que lo que era originalmente. Bueno, Rodin decía, el escultor Rodin, que la inspiración no existe, ¿no? Que el 90% es trabajo y el 10% inspiración. Por suerte tenemos ese 10% de llamada inspiración. Yo la llamo ensoñación, que te lo comenté hace un rato. Y esa ensoñación aparece de golpe por situaciones de la vida, vaya a saber de dónde. Y situaciones que conmuevan son de orden externo o de orden interno. Pueden ser situaciones políticas del país, como externas, que me conmuevan demasiado en lo interno, o pueden ser motivaciones internas mías, propias. Uno nunca deja de ponerse en las obras tampoco, ¿no? Que por algo vos tenés que expresar eso que te está pasando de alguna manera. Por ejemplo, yo hice una figura que fue la primera de una serie, que fue de la serie de los personajes urbanos, arquetipos urbanos, que me apareció de golpe en un bar, me puse a dibujar, fue un rayo, así, rayo. Pero había sucedido, yo me imaginé una gorda con un changuito, me gustaba la opulencia de la gordura con un changuito, y el changuito estaba vacío. Pero surgió en los momentos en que yo había mirado, en la época 1989, había habido unos grandes saqueos con la gran hiperinflación que hubo en esos años, en ese año, y me acuerdo haber visto gente corriendo con changuitos, saqueando los supermercados. Y esa figura surgió primero como un boceto en pequeña escala y se llamaba Al Saqueo. Y después la amplié y la hice con este talla en telgopor y bueno, y fue la primera de esta serie que fue como el inicio de un montón de estos arquetipos. Sin saber yo, o sea, esto fue sin querer. Pero esta primera pieza tuvo que ver con una
una cosa que me conmovía profundamente, que era lo que estábamos todos viviendo, cada uno lo vivió de diferentes maneras o nos tocó a todos por igual, no por igual, nos tocó a todos, a otros peor, a otros medianamente, bueno. Y yo no olvido esas imágenes en la televisión, ¿no? Tengo una obra muy diversa, esto es cierto, es muy diverso lo que hago. Siempre, yo lo veo diverso, pero hay una línea conductora, digamos. Yo creo que hay, por un lado, trabajo en algo, la denuncia, la ironía, la tragedia y mucho sobre la mujer, sin darme cuenta. Todo esto sin darme cuenta, no es una propuesta que yo diga. Por eso, a mí las cosas no me vienen, excepto que me digan, vamos a hacer un monumento a, y entonces bueno, ya tenés el tema. Pero a mí me vienen, como yo te decía, en general por vivencias, ensoñaciones, pero después mirando para atrás y viendo todo lo que hice, aunque sean diferentes, hay un algo, sea a través del uso de la simbología, cuando no hago algo tan figurativo, o sea a través de otros formatos, de otros materiales, o cambiando un poco la imagen, aún así hay un hilo conductor. Por ejemplo, yo en una época venía haciendo mis personajes urbanos y en un momento, no sé cómo fue, me surgió la idea de hacer un objeto que tenía, yo tampoco decía voy a hacer un objeto, voy y hago, y era un esqueleto que está con siliconas. Vos cuando lo ves es como si fuera de un museo y no se ve las siliconas a primera vista, y hay un cartelito que habla sobre, hay un texto, entonces se llama hallazgo arqueológico y habla de un hallazgo en el año 6000 postnuclear, un invento que me hice, donde se encuentra un esqueleto con estos aditamentos siliconados que los arqueólogos no sabían a qué se debían. Entonces cuando lo hice, la gente al leer eso, primero veían el esqueleto, no veían las siliconas, al rato leían, al rato se reían. Entonces, a través de algo un poquito shocking, de un esqueleto con siliconas, producía esto en el público. Esto algo fue muy diferente para todo lo que yo venía haciendo. Yo decía, pero estoy estaba no sé con cuál personaje urbano, no tenía nada que ver. Y después me di cuenta que sí, que está dentro del mismo esquema de trabajo que yo tengo. Algo de denuncia, algo que tiene que ver con la mujer, con lo femenino, con la belleza, con la vida y con la muerte. Después me di cuenta que sí estaba ligado con la niñita de la calle Corrientes que vende rosas, que te vende rosas desde un lugar de carencia, vende belleza, las siliconas venden belleza desde algún lugar, y es un esqueleto con belleza. O sea, ¿cómo queda la belleza a la muerte? La muerte está siliconada. Hay todo un juego con ese tema de la belleza como factor de lo femenino. En fin, este era un esqueleto femenino. Por eso hay temas recurrentes que pasan por debajo, que subyacen a lo que primero ves, ¿no? Pero eso pasa con cualquier artista, que vos le ves toda la obra y entendés un corpus de camino, un camino hecho, digamos, un cuerpo entero, que cuando viene sectorizado, digamos. Yo no sé si toda obra es autorreferencial en el mundo, digo. Particularmente la mía, una buena parte de mi obra es muy autorreferencial, y aunque no se notara que fuera autorreferencial en forma tan clara, igual es autorreferencial, porque uno finalmente es quien las hace, y a lo mejor los demás no se dan cuenta, pero uno está trabajando cosas muy personales. Por lo menos yo trabajo, por el tipo de obra que tengo, cosas muy personales. Entonces yo sé dónde está mi autorreferencialidad. A veces es más evidente y a veces menos evidente. No tengo un referente en sí para que yo lo siga como referente. Sí, hay influencias, depende qué época de la vida de una. A mí hay artistas que a veces prefiero no mirarlos mucho porque digo, no, ya lo hizo y yo estoy en eso. A veces hay una sincronía de búsqueda que me impresiona. Pero artistas, por ejemplo, cuando yo era muy chica, el camino por el que yo entré en esto, digamos, fue Miguel Ángel Buonarroti.
la escultura, la talla, esas formas titánicas, en fin, esas deformaciones. Después, artistas, por ejemplo, en un momento George Segal, los hiperrealistas norteamericanos, sobre todo Segal, y hasta tenía el sueño de encontrarme luego alguna vez, ya es imposible, cuando hice los personajes urbanos. Después, Duane Hanson. Una artista que admiro mucho, norteamericana también, es Kiki Smith. Me gusta Sophie Calle. Y bueno, en música, Bach. A ver, qué sé yo. A veces no son artistas, ¿no? A veces son, por ejemplo, a ver, cosas que me pueden influenciar. Bueno, cuando yo hice toda la serie de la noche, miraba muchos programas y hacía cosas en el planetario sobre cosmología. Entonces estaban los divulgadores científicos, por ejemplo. Escuchaba, o Carl Sagan, no digo que esté en mi obra, pero digo, qué sé yo, gente que por ahí uno le escuchó en su momento estando en ese tema, trabajando. Y debe haber muchos más que en este momento. Hay argentinos también, o gente que admiro, argentinos escultores, por ejemplo, Leo Vinci, Norberto Gómez, Juan Carlos Di Stefano, León Ferrari, Yuyo Noé. Respecto a la curaduría y a la crítica, son dos condimentos para los guisos que hacemos. Uno puede, no tiene que ver con la obra en sí. Vos podés hacer una muestra sin curador y sin crítico. Y el mensaje llega igual a quien lo mire. Que en definitiva es el fin en sí mismo. La curaduría es una disciplina que por ejemplo, para mí es muy buena en algunas circunstancias, tanto para mi obra o como para, por ejemplo, grandes muestras que necesitan de un ojo que reúna para mostrarlo a los otros. Siempre el riesgo está con la curaduría, que eso pasa también, que a veces se ve más el ojo del curador que la obra en sí misma, porque hay un discurso que avala esa curaduría y el curador busca obras que ejemplifiquen ese discurso. Para mí es importante la palabra, no necesariamente de un crítico, puede ser. Yo expuse ahora el año pasado con dos artistas, Inés Vega y Marina Dogliotti, y en el catálogo y en el libro, o sea, tenemos un catálogo y después nos salió la ley de mecenazgo con el proyecto que presentamos, y en el libro, tanto como en el catálogo, no escribe un crítico, escribe una psicoanalista, que tiene una mirada y una palabra muy diferente por la formación que tiene de la de un crítico. Puede escribir un poeta también. Yo tengo un pequeño catálogo pequeñito que la introducción no me la hizo un crítico, me la hizo un artista, que es Roberto Elía. Y es muy poético lo que escribió respecto a la que yo iba a mostrar. El espectador en la obra, cerca de la obra, alrededor de la obra, que ande por ahí, es importante, porque para mí completa la cuestión del mensaje. Vos hacés, vos mostrás, el otro lo ve, el otro lo percibe, el otro lo siente, le pasan cosas. Es importante. Hacer arte es hacer un hecho, es hacer política, como se dice, y yo creo que es así. No es política partidaria, eso es otra cosa. Hay artistas que hacen política partidaria, yo diferenciaría eso, o sea, en los partidos, o que colaboran con intención, sin intención, en fin. Hacer una obra y ponerla es un hecho político, ponerla a la vista de otros. Vos estás diciendo algo en el momento en que lo decís, hay un contexto en tu país o en otros. Yo creo que eso sí, está ligado a un hecho político y social. Lo social está ligado a mi obra en muchas obras. Una que se me viene a la cabeza en este momento, al recuerdo, es a mí en el año, no me puedo acordar, 2004, me invitaron de la Universidad de Cuyo, la artista Eliana Molinelli,
a quien admiro profundamente, fallecida, a trabajar con armas en desuso. ¿Qué pasa? En Mendoza habían hecho un canje de las armas, la política de no sé qué entidad institucional, creo que era estatal, les cambiaban la comida, les daban comida por el arma usada a los que tenían un arma. Esas armas las aplastaron, las reventaron todas, y Eliana, que estaba, no sé cómo fue que la convocaron, y se las dieron para hacer obra. Ella sintió que era mucho, que eran muchas armas, y decidió abrir el proyecto a la comunidad artística. Y nos convocó a un montón de artistas y a hacer un trabajo con las armas. Esto es un hecho político, social fuerte. A mí me llegó el paquetito de Mendoza. De hecho, Juan Carlos Di Stéfano le llegaron también, y él, por el corto tiempo, porque había que presentarlas en el Palais de Glace, no llegó. Le dijo: yo me abro del proyecto, pero uso las armas. Y en este momento, en la Bienal de Venecia, las obras que tiene Di Stéfano, hay toda la serie de los personajes pequeños esos con las armas. Él siguió trabajando con eso. Y yo, bueno, recibí mi paquete de armas y trabajé, hice una obra que estuvo expuesta en el Palais de Glace, y después fue donación, y fue a Mendoza, a Cuyo, a la universidad, y después fue donada a la universidad. Y salió una obra con esas armas, digamos. Entonces ahí creo que hay un compromiso. A ver, ¿qué dije yo con lo de las armas? Hay un compromiso en lo social y con una idea de la no violencia. ¿Qué pasa con se metió el tema de la violencia, porque el arma tiene el tema de la violencia, en la obra de muchos artistas. La motivación vino externa en ese caso. Pero bueno, hubo que hacerla la obra. No fue nada fácil para mí. Para nada. Hay muchos mundos activos en el planeta haciendo arte distinto. Porque una cosa es porque llamamos contemporáneo ciertas vanguardias que suceden en el arte occidental. Ahora veamos qué sucede por ahí en la isla de Bali con el arte que está sucediendo en ese momento, qué sé yo. Contemporáneo como lo que sucede ahora, contemporáneo como vanguardias, creo que hay muchos caminos, y hay como me parece una gran bifurcación entre el arte conceptual y el arte que no es conceptual. Muchos adscriben a lo conceptual y muchos no. Hay muchos conflictos entre estos dos mundos, yo creo. Algunas cosas del mundo conceptual me parecen blef, un boutade, una broma. Muchas cosas del mundo no conceptual me pasa lo mismo, y muchas otras no, de los dos mundos. Muchas cosas cuesta entenderlas al principio, y a veces procesan lo muy, muy, muy contemporáneo. Por ahí la primera reacción sea ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? Y por ahí, mucho tiempo después, uno procesa y baja. También, y baja algún tipo de... te deja algo. A mí me gusta la poesía básicamente en lo que se haga, sea conceptual o no, que me deje, que me pase algo, sea bueno o no. Entonces yo me pregunto, ¿quién establece el canon de lo que queda y lo que no queda? Poder opinar sobre lo que está muy cerca es difícil. Yo creo que lo contemporáneo está muy cerca. Entonces yo lo que prefiero hacer es dejarme sorprender y a ver qué pasa. Las obras, como bien dicen, tienen una genealogía. Me gusta mucho esa palabra, porque yo hago genealogía de mi propia historia familiar. De hecho, la novela está ligada a la genealogía. Bueno, pero por ahí cuando tomamos estas figuras de la nadadora en el cosmos, yo diría que todas tienen una misma genealogía. Después yo desglosé esa primera cosa en varias obras. La primera fue Andrómeda en su péndulo. Ay, muy triste. Yo tenía una pareja, un hombre con el que yo vivía, y él era observador de los cielos. Yo desde muy chica me gustaba el cielo, ver las estrellas. Mi papá siempre nos reunía cuando éramos chicos y nos contaba y nos hablaba del infinito y nos mostraba y nos mostraba. Y yo me asustaba mucho, me tapaba los oídos del miedo que me daba. El infinito, la concepción del infinito. Años después estaba en pareja con este muchacho y bueno,
él miraba el cielo, tenía telescopio, me contaba de las estrellas, no mucho, pero me contaba. Y bueno, la relación se terminó y lloré mucho y se me acabó el cielo. Paralelamente yo en esa época había empezado a nadar, aprendí a nadar de grande. Y me hice amiga del agua y me convertí en una nadadora, no excelsa, porque no competía ni nada, pero tanto nadaba y tenía tal comunión con el agua que a veces hasta me iba al fondo y me quedaba relajándome abajo y me olvidaba que tenía que respirar. Yo estaba fascinada y en un momento se me empezó a congeniar esto del cielo nocturno, las estrellas, el cosmos, el infinito y el agua. De ahí es que es esto una nadadora que nada en las constelaciones. Andrómeda en su péndulo tiene, está como la figura de la nadadora en posición recoleta, fetal, sumergida en ese mundo de estrellas, contenida. Aparte, observar el cielo te da una dimensión de vos mismo como ser humano, te reubica, te pone en tu lugar. O sea, esto sos vos en la Tierra y el cosmos es gigante. Somos nada. No, somos un montón, pero chiquitito. No nos creamos que... Y bueno, empezó a surgir esta serie y en ese momento, con el hombre que está al lado mío aún hoy, él en su momento me regaló mi primer libro de observación de las estrellas y yo solita recuperé el cielo con estos libros y con él. Y bueno, nada, empecé a dibujar el cielo, empezaron a surgir estas figuras. Digamos que fue una conjunción, esto sí que te estoy contando es genealogía en serio, genealogía en serio de toda una serie de trabajos. Bueno, recuperé el cielo es mío y el infinito también es mío. Y las constelaciones que aprendí a observar yo solita, entendí o sentí, más que entendí, sentí, que cuando el hombre, están los astrólogos y los astrólogos que ven en las constelaciones y en el día de tu nacimiento, cómo va a ser tu vida, bueno, cierta predisposición. No es esa parte la que yo investigué, sino yo sentí que los dibujos en el cielo, por ejemplo, Leo, el león que está en el cielo, se ve divino en invierno en Buenos Aires, y de ahí saltas a otra, y a otra, y a otra. Y todo el cielo hay una red de pescadores, digamos, que a mí me ayudó a sostenerme del infinito. Esa red que el hombre dibujó en el cielo, en la bóveda celeste, para mí funciona como una red de dibujos, de puntitos, que tienen nombre, el león, el Aries, la cabra, en fin, que contiene, digamos, esa fuga al infinito tan fuerte que provoca la observación de la noche.